que estás a punto de escuchar fue escrito hace más de 2500 años. Y su eco todavía resuena en los titulares de hoy. Irán no es solo un país en conflicto. En las escrituras tiene otro nombre, otra raíz, otra historia. La Biblia no lo presenta como una nota al margen, sino como un personaje que atraviesa la narrativa desde el Génesis hasta las visiones proféticas. Pero entender esto exige algo más profundo que mirar noticias. Exige mirar el texto con reverencia y contexto. Todo comienza después del diluvio. Cuando Noé descendió del arca y la humanidad volvió a expandirse sobre la tierra, las naciones nacieron de sus hijos. En el capítulo 10 del Génesis aparece lo que muchos llaman la Tabla de las Naciones. Allí surgen dos nombres que marcarán la historia del territorio que hoy asociamos con Irán: Madai y Elam. De Madai descendieron los medos, pueblos de las montañas. De Elam surgieron los elamitas, establecidos en las llanuras fértiles al este de Mesopotamia. Dos linajes distintos, un escenario compartido. La primera aparición poderosa de Elam en la Biblia se encuentra en Génesis 14. Kedorlaomer, rey de Elam, lidera una coalición de reyes orientales e invade Canaán. Es la primera gran guerra registrada en las Escrituras. Lot es capturado, y entonces Abraham, con apenas 318 hombres entrenados, sale de noche, persigue a los invasores y los derrota. Desde el inicio queda un mensaje claro. El poder humano no define el destino cuando Dios respalda una promesa. Con el paso de los siglos, medos y persas se consolidaron hasta formar uno de los imperios más impresionantes de la antigüedad, el Imperio Medo-Persa. Y aquí ocurre algo extraordinario. El profeta Isaías, alrededor del año 700 a.C., anuncia que Dios usará ese imperio para juzgar a Babilonia. Pero va más lejos. Menciona por nombre a Ciro más de un siglo antes de su nacimiento, no como enemigo, sino como instrumento. Cuando Babilonia cayó en una sola noche, tal como describe el libro de Daniel, el trono pasó a manos medo-persas. Ciro permitió el regreso de los judíos a Jerusalén, financió la reconstrucción del templo y devolvió los utensilios sagrados. La potencia que pudo aplastar terminó restaurando. La soberanía divina no estaba limitada a Israel, gobernaba imperios. Daniel también recibió visiones simbólicas. En el capítulo 8 ve un carnero con dos cuernos desiguales, los reyes de Media y Persia. Más tarde, un macho cabrío proveniente del occidente lo derrota con rapidez sorprendente, figura que la historia identifica con Alejandro Magno. Las visiones no eran rumores políticos, eran anticipaciones espirituales que se cumplieron en el escenario histórico. Dentro del propio imperio persa, ocurrió otro episodio decisivo. En Susa, antigua capital de Elam, una joven judía llamada Esther se convirtió en reina. Cuando un decreto buscó exterminar a su pueblo, ella arriesgó su vida ante el rey. El enemigo cayó, el decreto se revirtió y la supervivencia de Israel fue asegurada. Una vez más, Persia fue escenario de preservación. Siglos después, cuando nació Jesús en Belén, el Evangelio de Mateo menciona a unos sabios de Oriente que llegaron guiados por una estrella. Muchos estudiosos consideran que provenían de regiones que habían formado parte del mundo persa y que pudieron conocer las profecías de Daniel, mientras Jerusalén permanecía indiferente. Hombres del Oriente reconocieron al rey recién nacido. La narrativa bíblica, sin embargo, no se limita al pasado. Los profetas también mencionan a Persia en visiones sobre tiempos futuros, como en Ezequiel 38. Pero es importante leer estos textos con prudencia. A lo largo de la historia, generaciones enteras han intentado identificar cada conflicto contemporáneo con el cumplimiento inmediato de estas profecías, y casi siempre se han equivocado. La Biblia muestra que Dios gobierna las naciones, pero no convierte cada titular en cronología definitiva. Lo que sí revela con claridad es que los imperios surgen y caen bajo una autoridad superior. Persia fue invasora en los días de Abraham, instrumento de juicio contra Babilonia, protectora en tiempos de Esther, y parte del marco cultural que rodeó el nacimiento del Mesías.
Su historia bíblica refleja una verdad más amplia. Ningún pueblo está fuera del alcance del propósito divino. Cuando miramos el mapa actual, debemos hacerlo con discernimiento. Las Escrituras no son un periódico codificado, sino una revelación del carácter de Dios. Muestran que Él usa reyes que no le conocen, levanta líderes inesperados y transforma amenazas en restauración. La historia del antiguo Irán en la Biblia no es un simple anuncio de conflicto. Es un testimonio de soberanía, desde Génesis hasta los profetas, desde Daniel hasta el Nuevo Testamento. Persia aparece como recordatorio de que la geopolítica humana nunca escapa al gobierno eterno. Los nombres cambian, las fronteras se modifican, los sistemas políticos evolucionan, pero la autoridad suprema permanece. Tal vez la pregunta no es si cada evento actual cumple una profecía específica, sino si estamos dispuestos a reconocer que la historia tiene dirección. La Biblia no glorifica imperios, muestra su fragilidad, no exalta guerras, revela la intervención de Dios. No señala una nación como definitiva enemiga o aliada eterna. Demuestra que todos los pueblos pueden ser instrumentos o desafiantes, pero ninguno es soberano absoluto. Y aquí está el punto central. El verdadero protagonista no es Persia, ni Babilonia, ni Roma. Es Dios. El mismo que llamó a Abraham, que sostuvo a Daniel, que respaldó a Esther y que anunció a Ciro por nombre. El mismo que, según las Escrituras, culminará la historia conforme a su propósito. Si este análisis ha ampliado tu perspectiva y te ha ayudado a comprender la profundidad histórica y profética de la Biblia sin caer en sensacionalismos, comparte este video. Dale like para que más personas puedan reflexionar con fundamento. Y suscríbete ahora a El Nombre Detrás de la Letra, porque aún quedan muchas páginas por explorar en esta historia que une pasado, presente y esperanza futura. La palabra fue escrita hace milenios. La historia sigue avanzando. Y por encima de toda nación y todo imperio, la soberanía de Dios permanece intacta.